Mis hermanitas que están atrás de la columna, que tengan la bondad, no se sienten nunca atrás de la columna, porque les voy a decir que siempre, por favor, se retiren de la columna. ¿Quién no me ve? Que por favor se cambie de asiento el que no me ve. Mi hermanita María Antonieta, por favor. ¿Ven? Ahí estamos todos conectados. ¿Cuál es la lámpara de nuestras vidas? Los ojos. Si sus ojos están tapados, no puede ver, y es difícil comunicarnos. Siempre es importante poder vernos, siempre, porque si no se puede recibir. Los ojos son la luz de nuestros cuerpos, las lámparas, que tenemos que siempre tenerlos abiertos ante los ojos, ante el Señor y ante su palabra, atentos, abiertos todos nuestros corazones, nuestros ojos, nuestras mentes, para poder edificarnos, para poder ser bendecidos por Dios. Entonces, mis hermanitos, vamos a continuar con este tiempo de bendición que podemos tener en el Señor. Vamos a tener un tiempo de palabra del Señor en esta mañana especial, que Él nos permite venir aquí a su casa de oración. Vamos a glorificar el nombre del Señor con este precioso tiempo de lectura de la palabra, de aprender, de edificarnos todos juntos. Y usted sabe que en la vida hay cosas bien importantes. ¿Sabe que en la vida hay tesoros? ¿Cuántos se esfuerzan por buscar un tesoro? ¿Sabe que las personas muchas veces se esfuerzan trabajando, haciendo algo para buscar un tesoro? Puede ser equivocado, pero en la vida existen tesoros bien valiosos, tesoros que muy pocos lo encuentran, casi demasiado poco. Tesoros que realmente salvan, tesoros que realmente son buenos, pero que muchas personas lo tienen como algo insignificante, y que son tesoros de la vida de un cristiano. Hay cosas que nosotros vemos y lo dejamos pasar, y lo dejamos continuar, y en nuestras vidas muchas veces esas cosas insignificantes, esas cosas que no nos parecen buenas, que son algo pasajero o algo cotidiano, no lo vemos como tal, sino lo vemos como algo que así pasa. Y son tesoros que en nuestras vidas pueden cambiar el rumbo total, pueden darnos bendiciones maravillosas y eternas. Pero nosotros debemos verlo, estos tesoros, en espíritu y en verdad, porque, mis hermanos, estos tiempos ha venido el mundo a cegar a las personas. En estos tiempos ha venido todos los placeres, los afanes del mundo a cegar a las personas, en especial a los hijos de Dios, a que no puedan ver los tesoros que realmente valen, sino que se enfoquen en los tesoros que corrompe el orín, la polilla. Esos son los más valiosos hoy en día, los tesoros materiales, los tesoros efímeros, los que se acaban. Eso es lo que más se concentra toda la humanidad, en esos tesoros. Por esos tesoros se lucha, por esos tesoros se esfuerza, por esos tesoros madruga, por esos tesoros hace todas las cosas para conseguirlos. Pero, mis hermanos,
Los tesoros que verdaderamente salvan vidas son distintos a los que la gente acostumbra a tomarlo como tesoro. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 41, versículo 3 al 8. Abra su Biblia en el libro de Jeremías. Capítulo 41, versos 3 al 8. Lo tenemos. Jeremías, capítulo 41, versículos del 3 al 8. Esta es la historia de la conspiración de Ismael contra los Gedalías. Dice versículo 3: Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además al día siguiente de haber matado a Gedalías, cuando aún nadie lo sabía, que llegaron unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria. Eran 80 hombres con la barba rapada, las ropas rasgadas y llenos de rasguños, que en sus manos traían ofrendas de incienso para llevar a la casa de Jehová. De Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a presentaros a Gedalías, hijo de Ahicam. Cuando ya habían entrado en la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, junto con sus hombres, los degollaron y los arrojaron a una cisterna. Pero entre aquellos había 10 hombres que dijeron a Ismael: ¿qué dijeron? No nos mates, porque tenemos en el campo reservas de trigo, cebada, aceite y miel. Y no los mató como había hecho con sus. ¿Cómo le dijo la última parte? Repitamos todos juntos la última parte del versículo 8, todo el versículo 8. Pero entre aquellos había 10 hombres que dijeron a Ismael. ¿Qué le dijeron? No nos mates. ¿Por qué? ¿Por qué estaba su mente? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Por qué? Porque tenemos en el campo reservas de trigo, cebada, aceite y miel. ¿En dónde estaba ese corazón? ¿En dónde? En lo material. Es que mi casita, es que mi carrito, es que mi trabajito, es que mi ropita, es que mi hijito, mi hijita, mi paseíto, mi esto, todo menos lo valioso, verdaderamente. Mis amados hermanos, en este texto hemos leído para comenzar nuestra prédica. La prédica que vamos a tener hoy nos muestra el momento en la historia del reino de Judá a mediados del siglo VI antes de Cristo, cuando fue conquistado por el imperio babilónico liderado por Nabucodonosor. Jerusalén fue destruida y muchos de sus habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando Judá fue conquistada, los babilonios designaron a Gedalías como gobernador sobre los judíos.
que no fueron llevados a Babilonia. Pero Ismael, un príncipe idumeo, se rebeló contra los babilonios y asesinó a Gedalías, lo que acabamos de leer. Podemos ver que Ismael no solo mata a Gedalías, sino que también realiza una masacre en Mizpa, donde se encontraba el gobernador. Ismael utilizaba el engaño para atraer a un grupo de hombres que traían ofrendas al templo y luego los asesina. Pero entre todos los que fueron asesinados habían 10 hombres que lograron salvarse al revelar a Ismael que tenían, ¿qué tenían? ¿Qué tenían, mis hermanos? 10 hombres, ¿qué tenían? Tesoros tenían. ¿Qué tesoros? Tesoros materiales. Entonces a ellos que tienen tesoros materiales, ¿qué pasó? No les mató. ¿Por qué? Por conveniencia. Por conveniencia, mis hermanos. No los mataron. Aquí podemos ver, mis hermanos, no los mataron porque tenían los tesoros escondidos. No nos mates que tenemos tal. Ya, qué bueno, entonces vamos a ver el tesoro. Eso significa que estos hombres lograron salvar sus vidas por los tesoros que tenían. Sus tesoros les salvaron la vida. En este caso. Ahora traslademos esta historia a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de un hijo de Dios, mis hermanos. Nosotros también enfrentamos tiempos de dificultad, ¿sí o no? Sí. Tiempos de angustia en nuestras vidas. El enemigo siempre quiere, ¿sabe qué quiere? Robar, matar y destruir. Y utiliza diferentes medios para hacerlo. Pero al igual que aquellos hombres, nosotros también, ¿sabe qué pasa? Tenemos tesoros. Tenemos tesoros que nos pueden salvar la vida, como aquellos hombres tenían sus tesoros y les salvó la vida, mis hermanos. Esos tesoros que nos protegen de los ataques ¿de quién? Del enemigo. Entonces, veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son esos tesoros para los hijos de Dios. Esos tesoros que salvan vidas. Esos tesoros que nos protegen la vida. Aún en los momentos más difíciles que podemos enfrentar. Aquí vemos un ejemplo físico. Unos tesoros físicos. Nosotros como hijos de Dios tenemos tesoros más grandes que esos. Amén. Que nos pueden salvar nuestras vidas. Primer tesoro, mis hermanos, ¿qué hace si alguien está frente a usted con un cuchillo en su garganta, punzándole? Así, mis hermanos, es el enemigo. Aquí nos tiene así, con el cuchillo en la garganta. Y aquí hay tesoros que le pueden salvar su vida. Pero debemos abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para poder entender que los tesoros que Dios tiene reservados para nosotros nos salvan la vida, mis hermanos. Amén. El primer tesoro, ¿sabe cuál es? No es aceite, no es oro, no es plata, no es piedras preciosas, no es casa, no es carro. El primer tesoro, nuestra fe en las promesas de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. No son cosas materiales, mis hermanos, no son cosas materiales, son cosas más valiosas y que no perecen, sino que duran eternamente. Eso es los tesoros verdaderos. No los que la polilla y el orín corrompen. Primera de Corintios 1, 20. Y dice la palabra de Dios así. Dice: ¿dónde
¿Dónde está el sabio? Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 1:20. Ahí está claro, mis hermanos. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Será que Dios falla? ¿Será que Dios miente? Un día dice sí, otro día dice no. Todas las promesas que Él tiene en Él son sí y amén. En Él, mis hermanos, verdaderamente las promesas de Dios son un tesoro invaluable para nuestras vidas, pues las promesas de Dios se cumplen siempre. Amén. Siempre, mis hermanos. Amén. Y están respaldadas por su poder y su fidelidad. Pero esas promesas se vuelven reales. ¿Cuándo? ¿Cuándo se vuelven reales esas promesas, mis hermanos? ¿Cuándo? Cuando tenemos fe. Dijimos clarito, la primera promesa, ¿cuál es? La fe en las promesas de Dios. Mis hermanos, si usted no le cree a Dios, esa promesa, ¿cómo se cumplirá? Usted debe tener fe en las promesas que Dios ha hecho, porque Él las cumple. Amén. Mis hermanos, ese es un tesoro invaluable que le puede salvar su vida completa. Usted puede estarse muriendo, que las promesas de Dios le rescatan, le salvan la vida misma, mis hermanos. No solamente se trata también de tener fe. ¿Fe en qué? No solamente se trata de decir que creemos en Dios, pues la palabra del Señor nos declara que hasta los demonios creen. Santiago 2:19. No solo es de decir sí, creo. Santiago 2:19. Mire cómo dice. Dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mis hermanos, hasta los demonios creen. Tenemos que tener fe, pero en las promesas que Dios ha dado para nosotros. Tenemos que tener fe que esas promesas se harán realidad en nuestras vidas por su poder y su fidelidad. Hebreos 11:11. Ahí dice, así es la fe. ¿Qué es la fe? Hasta algunos, hasta de memoria se saben. Hebreos 11:11. ¿Qué es la fe? Por la fe. Miren, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero usted dirá, bueno, imagínese una mujer anciana y encima más estéril. Pero Dios prometió, y cuando Dios promete, no existe ni ningún obstáculo, ni nada que interceda para que se cumpla la promesa de Dios en la vida de las personas. Pero ¿por qué se cumple? ¿Por qué? ¿Así de la nada? ¿Por qué? ¿Por la fe del vecino? Por su fe. El Señor Jesús, cuando sanaba, decía: se haga conforme a tu fe. No decía conforme a mi poder, a lo que yo hago, a lo que yo sé. Así no decía el Señor Jesús. Señor Jesús decía que se haga conforme a tu fe. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado.
Pero ¿qué pasa cuando usted no tiene fe? Cuando usted duda y dice, ¿será que Dios tiene ese poder? ¿Será que Dios puede hacer esto lo imposible que está para mí? ¿Será que va a hacer? No. Por eso, estos tesoros le pueden salvar su vida, mis hermanos. Estos son tesoros invaluables que le pueden salvar su vida. ¿Cuál ha sido el primer tesoro invaluable? La fe. La fe. Pero recuerden, no es solo creer. No es solo creer, porque ¿quién también cree? Los demonios. Y no solo creen, sino que tiemblan. Es vivir la fe. Así como aquí está escrito en Hebreos 11. Si quieren leer en la casa, todos por la fe, por la fe, por la fe. Abraham, Noé, Sara, Jacob, muchas personas por la fe hicieron cosas maravillosas, grandes, porque tuvieron la fe en ese Dios verdadero y vivo. Segundo tesoro verdadero, segundo tesoro eterno, segundo tesoro que les puede salvar su vida. El segundo tesoro, ¿sabe qué es? Y esto es muy pocos, porque la Biblia lo dice. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y el segundo tesoro es el servicio que le damos a nuestro Dios. Es un tesoro que le puede salvar su vida. Un servicio que le damos a nuestro Dios. Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Mire lo que dice Malaquías 3:16 al 18. Ese es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:16 al 18. Mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Malaquías 3:16 al 18. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué tremenda esta palabra, mis hermanos. Tenemos que estar seguros que en el libro de memoria de nuestro Dios, aquí dice, hay un libro de memoria de nuestro Dios, está escrito todo lo que hacemos para servir al Señor, todo lo que hacemos para servir a su reino. Su palabra declara que Dios tendrá misericordia de manera especial a sus hijos que le sirven. No a todos, a sus hijos que le sirven. Y nos daremos cuenta verdaderamente la diferencia que hay entre el que le sirve y el que no le sirve. Pues su palabra nos declara que Él no es injusto para olvidar lo que hacemos en su obra. Amén. Hebreos 6:10. Esfuércense, mis hermanos, los que le sirven, y esfuércense aún más los que todavía no le sirven a Dios, porque esto es especial. Dice Hebreos, ¿cómo dice Hebreos capítulo 6 versículo 10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos
y sirviéndoles aún. ¿Creen esta palabra, mis hermanos? A veces decimos, tanto que me esfuerzo, tanto que hago, tanto que lucho, ¿para qué? Para que se cumpla la promesa de Dios en su vida. ¿Creen esta promesa? Él es el que le va a pagar. Él es el que no va a olvidar, mis hermanos. Los hombres pueden olvidar, no pueden reconocer, pero Dios ha prometido que Él no es injusto para olvidar el servicio que hace cada uno de ustedes a la obra de Dios y a los santos. Ese es un tesoro que le puede salvar su vida, mis hermanos. Y no es en vano. Lo repetimos inclusive en nuestro lema. Todo lo que hacemos en la obra de Dios no es en vano. El que trabaja para Dios no es en vano, mis hermanos. Y ese es un tesoro, el servicio a Dios. El servicio a Dios, el que le va a pagar no es el hombre, es Dios. Y el mejor pago que puede dar todo el universo entero es Dios, no un hombre. Aquel hombre le puede pagar $1,000,000 y ese $1,000,000 se le va a acabar. Y si no se le acaba, usted se acaba. Pero Dios le va a pagar eternamente a usted por serle fiel, por servir en la obra de Dios. Por eso, mis hermanos, ese es un tesoro que usted debe anhelar, buscar en su vida. Servir a Dios, mis hermanos. Aquí hay ministerios que necesitan ayuda. Aquí hay ministerios que necesitan obreros. Acérquese a los ministerios. Hermanita, me gustaría salir a evangelizar con usted. Hermanita Elcira, me gustaría orar con usted, acompañarle en la oración. Hermanita, hermanito, me gustaría servir en tal ministerio. Inclúyeme, yo le apoyo. Es que no sé, es que no puedo. Excusas del enemigo que le pone en su mente. Dios escogió a lo más vil siempre. Y ellos decían, no puedo, no sé ni hablar, soy tartamudo. Al frente te pones de todos y vas a dirigir al pueblo. No es excusa decir no puedo, no quiero. Todos pueden servir. Todos pueden incluirse en un ministerio, en otro ministerio, para servir en la obra de Dios, porque eso es un tesoro, que usted puede con ese tesoro salvar su vida, porque Dios tiene promesa en el servicio. Amén. Dios, mi hermano, no es injusto, dice su palabra. Usted puede pretender decir, ay, es que tanto esfuerzo para que no sirva para nada. Claro, para el hombre, a los ojos del hombre sí, pero Dios es el que le va a pagar. Y Él no paga ya cuando estemos en la eternidad. Él paga desde aquí, desde ahora. Él paga con creces. Él no paga así por poquitos. Él paga abundantemente y rebosantemente. Así paga Dios. Amén, gloria a Dios. Y si no ha vivido, coja esa experiencia, vívala. Le animo, le exhorto en el amor de Cristo, que los que no sirven en ningún ministerio, los que no acompañan a ningún ministerio, háganlo, porque eso es un tesoro. Pero si tengo que acotar algo importante, entre comillas, no podemos servir como quieran, porque servir por servir tampoco es de ser. ¿De qué va a dar si usted no se llena? Primero tengo que estar a cuentas con Dios y con mi prójimo. Primero tengo que hacer la voluntad de Dios y cumplir su palabra, sus mandamientos, para poder yo estar apto para poder servir a todos los demás. Porque ¿de qué va a dar? De lo que usted está lleno. Puede tener las mejores intenciones de servir, de estar al frente, de querer ayudar, pero su vida hecha un desastre, desorden, desobediencia, pecado. Así no se puede servir, mis hermanos. Por eso, para querer servir, primero tengo que arreglar mi vida, ordenar mi vida, obedecer los principios de Dios, llenarme de Dios, y entonces digo, quiero servir. Estoy preparado, libre de todo pecado, de toda injusticia, de todo lo malo, de todo lo que el enemigo pone, para que usted se detenga.
Entonces, mis hermanitos, no es de servir tampoco porque va a decir, es que como digo que sirvamos así nomás como quiera. No es así. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa por allá en el mundo y quiero venir a servir. No es así, mis hermanos. Por eso tengo que aclarar. O sea, para servir, usted tiene que primero estar en obediencia a Dios y también llenarse de Dios. No solo obedecer, sino que llenarse. Si no, ¿de qué va a dar, mis hermanos? Y podrá saber toda la Biblia de memoria. Si usted no se llena constantemente, es imposible que sirva. No hay cómo, eso es imposible. Todos los seres humanos nos vaciamos todo el tiempo. Estamos vaciándonos en este mundo al menos. En este mundo nos vaciamos. Y necesitamos llenura del Espíritu. Para comunicar palabras necesitamos llenura del Espíritu. Para servir a la mesa. En la Biblia dice que sirvieron a la mesa y estaban llenos del Espíritu. No es que yo solo voy a barrer nomás. No importa que mi vida está, sí importa. Es que este ministerio no es tan importante. El que barre tiene que estar lleno del Espíritu. El que limpia un polvo aquí en la iglesia tiene que estar lleno del Espíritu. No es excusa, no, es que eso es grande, que tiene que hacer predicar para las almas, salvar almas. Ese sí tiene que estar lleno del Espíritu. Yo no. Todos. Si usted levanta un plato para la obra de Dios, tiene que estar lleno, preparado. Mis hermanos, no se equivoque que usted diga, no, como ese ministerio es de oración, la hermanita Elcira, ella sí tiene que llenarse bastantísimo, yo no. No, mis hermanos, todos, absolutamente todos. El que levanta un plato, el que barre, el que lava los baños, el que barre en la iglesia, cualquiera tiene que estar al mismo nivel espiritual, llenos. Y servir es un privilegio, un honor. Amén. Y sobre todo es un tesoro que puede salvar su vida misma. ¿Cuántas veces Dios no ha salvado y ha rescatado a los siervos, a los servidores de muchas cosas y ataques? Amén, así es. Porque es promesa de Dios. Dios no es injusto, mis hermanos. ¿Usted cree que Dios va a decir al cielo, vengan todos? Dice la Biblia en Apocalipsis que va a dar coronas, galardones. ¿Será que le da igual al que nunca sirvió, solo se sentó y estuvo sentadito nada más? ¿Será que le va a dar igual galardón? No. Puede que se salve, pero no va a ser como los demás. No le va a dar igual galardón a todo el mundo, porque dice que va a haber galardones y coronas allá en el cielo. Porque el reino de los cielos es un reino donde existen jerarquías. Mis hermanos, es importante atesorar esto que Dios nos dice. Sirvámosle a Dios. Les vuelvo a repetir, no es como quiera de servir. ¿Quiere barrer la iglesia? Llénese de la presencia de Dios. Así es de servir. Por eso muy pocos lo sirven, porque no es tan fácil. Porque es de llenarse, es de estar en comunión con Dios, es de estar siempre atentos a la voz de nuestro Dios. Y eso es un tesoro invaluable. Juan 2, 26. Juan 12, 26. Juan 12, 26. Dice así: si alguno me sirve, como dice, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Creen, mis hermanos? ¿Creen esta promesa? Amén. Es promesa que le salva su vida. ¿Quién le va a honrar, el hombre? No. Dios mismo. ¿Quién prefiere que le honre? ¿El hombre o Dios? Mis hermanos, cuando nosotros
hacemos la voluntad de Dios y le servimos, mis hermanos, y le servimos a Dios, es Dios mismo, dice, Dios mismo es el quien nos va a honrar. Dios mismo. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué maravilloso que Dios nos honre. Pero esto, ¿cuándo lo hace? Cuando le servimos. Y servirle dice, ¿quieres servirme? Sígame. ¿Será que Dios estará en el pecado? No. Entonces usted, si quiere seguirle, tiene que apartarse del pecado. ¿Quiere servirle? Apártese primero del pecado. Llénese de la presencia de Dios y sirva. Así dice la Biblia. Y entonces Dios lo va a premiar. Dios va a ser quien se encarga de a usted de honrarle. ¿Y qué mayor honra que la del Dios vivo y verdadero? ¿Qué mayor honra? Él le va a honrar. Tercero y último. Tercer tesoro. ¿Sabe cuál es el tercer tesoro? Que nosotros debemos procurar agradar a Dios y hacer su voluntad, no mi voluntad. Es que yo pienso que así debe ser, porque yo creo que así. No, usted no tiene que pensar, usted tiene que obedecer la voluntad de Dios. Porque la voluntad del hombre siempre es caída, siempre va a querer lo malo. El corazón del hombre es engañoso. La carne siempre busca la carne. Por eso nosotros cuando decimos es que a mí me parece, es que yo creo que debería de ser así, totalmente al abismo se va cuando el hombre comienza a decir yo creo, yo pienso. El hombre es falla, error y error. Los hijos de Dios no decimos yo pienso, yo creo. Dios dice que tenemos que ser así. Dios nos dice para poder vivir una vida agradable a Él. Mire cómo dice Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Segunda de Reyes 20, 1, 10, 1, 6. Y dice así. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías dijo, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así, como dice, ordena tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente, y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, he oído la oración, he visto tus lágrimas, y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Se imagina eso? Va a morir, pero Dios le dice: ha llegado tus lágrimas a mis oídos. ¿Pero por qué llegó? ¿Qué era él? ¿Pero qué? ¿Siervo qué? De corazón íntegro. Fiel.
íntegro. No es que estaba un día sí, otro día no. Gloria a Dios, aleluya. Otro día ni me digan nada. No me tomen en cuenta. Fiel. ¿Qué es fiel? Un día sí, otro día no. ¿Qué es fiel? Siempre fiel ahí, con el, no con la persona. Fiel con Dios. Cuando usted es fiel con Dios, puede ser fiel con quien sea. Fiel con Dios, mis hermanos. Aquí estamos todos luchando en la obra de Dios. Todos estamos trabajando en la obra de Dios, sirviendo a la obra de Dios, sirviéndole a Dios. Eso es lo que hacemos. Todos. Y Dios, mis hermanos, no se olvidará. Dios siempre estará. El rey Ezequías, cuando se encontraba enfermo, recibió una noticia muy dura de parte del Señor. Por medio del profeta Isaías, ¿qué le dijo? Morirás y no vivirás. Pero en ese momento de angustia y de muerte, Ezequías hizo uso de un tesoro maravilloso. ¿En el momento de qué? Ahí hizo el uso de ese tesoro. ¿Que le salvó qué? Le salvó la vida. ¿Sabe qué hizo? Le dijo a Dios que él había andado con íntegro corazón y que había hecho las cosas que le agradaban a él. Por favor, Señor, acuérdate de tu siervo. Pero ¿cómo le va a decir otro, un hijo de Dios que nunca le sirve? ¿Cómo le dice? No le puede decir eso. No tiene una arma, un tesoro para salvar su vida. Si es que él no hubiera sido siervo, ¿qué pasaba? Se moría. Mis hermanos, esa es una arma poderosa. Ese es un tesoro poderoso que nos puede salvar la vida, mis hermanos. El Señor dio una orden por medio del profeta Isaías para bendición y sanidad del rey Ezequías. Eso es lo que hizo. Entonces yo le pregunto, mis hermanos, ¿será que vale la pena servirle a Dios, honrarle a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Será que es una carga bien pesada y angustiosa servirle a Dios? Mis hermanos, debemos reflexionar en las promesas que Dios nos hace, Él a nuestras vidas, y decir: Señor, perdóname si he pensado diferente en los tesoros que Él pone en nuestras vidas para salvar nuestras vidas. A veces decimos, como seres humanos, sí nos pasa. Decimos, pero no veo nada. No importa que usted no vea, Dios está viendo. A veces nuestra carne nos hace ver que queremos que el hombre nos reconozca. Esa es la carne. Que el hombre nos diga gracias, que el hombre nos premie, que el hombre... Y ahí como que la carne se siente como satisfecha y dice, bueno. Pero mis hermanos, todos los días Dios nos está bendiciendo y premiando por la fidelidad cuando somos siervos de Él. Amén. Por eso, mis hermanos, estos 3 tesoros que he compartido con ustedes, les animo que procuremos todos descubrir esos tesoros, tratar de incluirnos en esos tesoros, tratar de tener en nuestras vidas esos tesoros maravillosos. El primer tesoro era nuestra fe verdadera. El segundo tesoro, el servicio que le damos a nuestro Dios. Y el tercero, el procurar agradar a Dios y hacer su voluntad. Esos son tesoros. Esos no le corrompen la polilla, esos no le corrompen el orín, los años. Esos son tesoros duraderos, eternos, que nos van a llevar a la eternidad con Cristo, mis hermanos. Procuremos. Ya, hermanitos, se han bautizado. Hemos ido a los bautizos, se han bautizado, han decidido tomar una obediencia a Dios al bautizarse, y cada vez que van bautizándose los hermanos, mis hermanos, es para vivir una nueva vida,
una vida de bendición, una vida de estar con el Señor, de servir a Dios, de seguirle al Señor. Y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante. Todos juntos vamos al mismo rumbo. ¿A dónde? A la eternidad con Dios. Amén. Sigamos adelante, mis hermanos. No desmayemos. Procuremos encontrar esos tesoros en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a estar orando esta mañana.